Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos de corporaciones locales. Volumen 2. Tema 37. La función pública 2. Provisión de puestos de trabajo y movilidad. Situaciones administrativas. Régimen disciplinario. Incompatibilidades. Personal laboral al servicio de las administraciones públicas. 1. Provisión de puestos de trabajo y movilidad de los funcionarios públicos. En el seno de su título V. Ordenación de la actividad profesional, el TREBP dedica el capítulo 3 a la provisión de puestos de trabajo y movilidad. En este capítulo, que contiene los artículos 78 a 84, el Estatuto distingue entre la provisión y movilidad de los funcionarios de carrera, a los que dedica la mayor parte de las disposiciones que contiene, de la movilidad y provisión del personal laboral, el cual queda contemplado solamente en el art. 83. La provisión de puestos y movilidad del personal laboral se realizará de conformidad con lo que establezcan los convenios colectivos que sean de aplicación y en su defecto por el sistema de provisión de puestos y movilidad del personal funcionario de carrera. Con ello, el sistema que se establece para los funcionarios de carrera queda además configurado como sistema supletorio, en defecto de otro aplicable. 1,1. Provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de carrera. El art. 78 TRBP establece que las administraciones públicas proveerán los puestos de trabajo mediante procedimientos basados en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. La provisión de puestos de trabajo en cada administración pública se llevará a cabo por los procedimientos de concurso y de libre designación con convocatoria pública. Las leyes de función pública que se dicten en desarrollo del Estatuto podrán establecer otros procedimientos de provisión en los supuestos de movilidad a que se refiere el artículo 81,2, permutas entre puestos de trabajo, movilidad por motivos de salud o rehabilitación del funcionario, reingreso al servicio activo, cese o remoción en los puestos de trabajo y supresión de los mismos. A concurso de provisión de los puestos de trabajo del personal funcionario de carrera. El concurso, como procedimiento normal de provisión de puestos de trabajo, consistirá en la valoración de los méritos y capacidades y, en su caso, aptitudes de los candidatos por órganos colegiados de carácter técnico. La composición de estos órganos responderá al principio de profesionalidad y especialización de sus miembros y se adecuará al criterio de paridad entre mujer y hombre. Su funcionamiento se ajustará a las reglas de imparcialidad y objetividad. Las leyes de función pública que se dicten en desarrollo del Estatuto establecerán el plazo mínimo de ocupación de los puestos obtenidos por concurso para poder participar en otros concursos de provisión de puestos de trabajo. En las convocatorias de concursos podrá establecerse una puntuación que, como máximo, podrá alcanzar la que se determine en las mismas para la antigüedad, para quienes tengan la condición de víctima del terrorismo o de amenazados, en los términos fijados en el artículo 35 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo, siempre que se acredite que la obtención del puesto sea preciso para la consecución de los fines de protección y asistencia social integral de estas personas. Para la acreditación de estos extremos, reglamentariamente se determinarán los órganos competentes para la emisión de los correspondientes informes. En todo caso, cuando se trate de garantizar la protección de las víctimas será preciso el informe del Ministerio del Interior. En el caso de supresión o remoción de los puestos obtenidos por concurso, se deberá asignar un puesto de trabajo conforme al sistema de carrera profesional propio de cada administración pública y con las garantías inherentes de dicho sistema. B. Libre designación con convocatoria pública del personal funcionario de carrera.
A este sistema de provisión, dedica el TRBP su art. 80. La libre designación con convocatoria pública consiste en la apreciación discrecional por el órgano competente de la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto. Las leyes de función pública que se dicten en desarrollo del estatuto establecerán los criterios para determinar los puestos que por su especial responsabilidad y confianza puedan cubrirse por el procedimiento de libre designación con convocatoria pública. El órgano competente para el nombramiento podrá recabar la intervención de especialistas que permitan apreciar la idoneidad de los candidatos. Los titulares de los puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación con convocatoria pública podrán ser cesados discrecionalmente. En caso de cese, se les deberá asignar un puesto de trabajo conforme al sistema de carrera profesional propio de cada administración pública y con las garantías inherentes de dicho sistema. 1,2. Movilidad del personal funcionario de carrera. Cuando se habla de movilidad en el campo de la ordenación de la actividad profesional de los funcionarios, se alude a los distintos sistemas o procedimientos que están previstos para que éstos puedan cambiar de puesto de trabajo, distinguiéndose entre la movilidad voluntaria y la forzosa, si bien el TRBP regula haciendo distinción más bien en las causas que motivan la movilidad. A movilidad por causas generales. En general, cada administración pública, en el marco de la planificación general de sus recursos humanos, y sin perjuicio del derecho de los funcionarios a la movilidad, podrá establecer reglas para la ordenación de la movilidad voluntaria de los funcionarios públicos cuando considere que existen sectores prioritarios de la actividad pública con necesidades específicas de efectivos. Art. 81,1 TREBEP. Además, Art. 81,2. Las administraciones públicas, de manera motivada, podrán trasladar a sus funcionarios por necesidades de servicio o funcionales a unidades, departamentos u organismos públicos o entidades distintos a los de su destino, respetando sus retribuciones, condiciones esenciales de trabajo, modificando en su caso la adscripción de los puestos de trabajo de los que sean titulares. Cuando por motivos excepcionales los planes de ordenación de recursos impliquen cambio de lugar de residencia, se dará prioridad a la voluntariedad de los traslados. Los funcionarios tendrán derecho, en esos casos de movilidad forzosa, a las indemnizaciones establecidas reglamentariamente para los traslados forzosos. En caso de urgente e inaplazable necesidad, los puestos de trabajo podrán proveerse con carácter provisional, debiendo procederse a su convocatoria pública dentro del plazo que señalen las normas que sean de aplicación. B. Movilidad por razón de violencia de género y por razón de violencia terrorista. Las mujeres víctimas de violencia de género que se vean obligadas a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venían prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o el derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho al traslado a otro puesto de trabajo propio de su cuerpo, escala o categoría profesional, de análogas características, sin necesidad de que sea vacante de necesaria cobertura. Aún así, en tales supuestos la administración pública competente estará obligada a comunicarle las vacantes ubicadas en la misma localidad o en las localidades que la interesada expresamente solicite. Este traslado tendrá la consideración de traslado forzoso. En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia de género, se protegerá la intimidad de las víctimas, en especial, sus datos personales, los de sus descendientes y las de cualquier persona que esté bajo su guarda o custodia. Para hacer efectivo su derecho a la protección y a la asistencia social integral, los funcionarios que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de afectividad, y los hijos de los heridos y fallecidos, siempre que ostenten la condición de funcionarios y de víctimas del terrorismo de acuerdo con la legislación vigente, así como los funcionarios amenazados en los términos del artículo 5 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo, previo reconocimiento del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme,
tendrán derecho al traslado a otro puesto de trabajo propio de su cuerpo, escala o categoría profesional, de análogas características, cuando la vacante sea de necesaria cobertura o, en caso contrario, dentro de la comunidad autónoma. Aún así, en tales supuestos la administración pública competente estará obligada a comunicarle las vacantes ubicadas en la misma localidad o en las localidades que el interesado expresamente solicite. Este traslado tendrá la consideración de traslado forzoso. En todo caso, este derecho podrá ser ejercitado en tanto resulte necesario para la protección y asistencia social integral de la persona a la que se concede, ya sea por razón de las secuelas provocadas por la acción terrorista, ya sea por la amenaza a la que se encuentra sometida, en los términos previstos reglamentariamente. En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia terrorista se protegerá la intimidad de las víctimas, en especial, sus datos personales, los de sus descendientes y los de cualquier persona que esté bajo su guarda o custodia. C. Movilidad interadministrativa voluntaria. Con el fin de lograr un mejor aprovechamiento de los recursos humanos, que garantice la eficacia del servicio que se preste a los ciudadanos, la Administración General del Estado y las comunidades autónomas y las entidades locales establecerán medidas de movilidad interadministrativa, preferentemente mediante convenio de conferencia sectorial u otros instrumentos de colaboración. Art. 84 TREBEP. La Conferencia Sectorial de Administración Pública podrá aprobar los criterios generales a tener en cuenta para llevar a cabo las homologaciones necesarias para hacer posible la movilidad. Los funcionarios de carrera que obtengan destino en otra administración pública, a través de los procedimientos de movilidad, quedarán respecto de su administración de origen en la situación administrativa de servicio en otras administraciones públicas. En los supuestos de remoción o supresión del puesto de trabajo obtenido por concurso, permanecerán en la administración de destino, que deberá asignarles un puesto de trabajo conforme a los sistemas de carrera y provisión de puestos vigentes en dicha administración. En el supuesto de cese del puesto obtenido por libre designación, la administración de destino, en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente al del cese, podrá acordar la adscripción del funcionario a otro puesto de la misma o le comunicará que no va a hacer efectiva dicha adscripción. En todo caso, durante este periodo se entenderá que continúa a todos los efectos en servicio activo en dicha administración. Transcurrido el plazo citado sin que se hubiera acordado su adscripción a otro puesto, o recibida la comunicación de que la misma no va a hacerse efectiva, el funcionario deberá solicitar en el plazo máximo de un mes el reingreso al servicio activo en su administración de origen, la cual deberá asignarle un puesto de trabajo conforme a los sistemas de carrera y provisión de puestos vigentes en dicha administración, con efectos económicos y administrativos desde la fecha en que se hubiera solicitado el reingreso. De no solicitarse el reingreso al servicio activo en el plazo indicado, será declarado de oficio en situación de excedencia voluntaria por interés particular, con efectos desde el día siguiente a que hubiesen cesado en el servicio activo en la administración de destino. 2. Situaciones administrativas. Una vez superado el proceso selectivo pertinente y emitido y aceptado el nombramiento, el funcionario entabla una relación de servicio con la administración pública, pasando a formar parte de ella como funcionario de carrera en una determinada situación. Las situaciones en que pueden hallarse los funcionarios de carrera serán las siguientes. 1. Servicio activo. 2. Servicios especiales. 3. Servicio en otras administraciones. 4. Excedencia. 5. Suspensión de funciones. Las leyes de función pública que se dicten en desarrollo del TREBP podrán regular otras situaciones administrativas de los funcionarios de carrera, en los supuestos, en las condiciones y con los efectos que en las mismas se determinen cuando concurra, entre otras, alguna de las circunstancias siguientes. A cuando por razones organizativas, de reestructuración interna o exceso de personal, resulte una imposibilidad transitoria de asignar un puesto de trabajo o la conveniencia de incentivar la cesación en el servicio activo. B.
Cuando los funcionarios accedan, bien por promoción interna o por otros sistemas de acceso, a otros cuerpos o escalas, y no les corresponda quedar en alguna de las situaciones previstas en este estatuto, y cuando pasen a prestar servicios en organismos o entidades del sector público en régimen distinto al de funcionario de carrera. Dicha regulación, según la situación administrativa de que se trate, podrá conllevar garantías de índole retributiva o imponer derechos u obligaciones en relación con el reingreso al servicio activo. Situaciones administrativas del personal laboral. El TRBP dispone que el personal laboral se regirá por el Estatuto de los Trabajadores y por los convenios colectivos que les sean de aplicación. Los convenios colectivos podrán determinar la aplicación de este capítulo al personal incluido en su ámbito de aplicación, en lo que resulte compatible con el Estatuto de los Trabajadores. Reingreso al servicio activo. Reglamentariamente se regularán los plazos, procedimientos y condiciones, según las situaciones administrativas de procedencia, para solicitar el reingreso al servicio activo de los funcionarios de carrera, con respeto al derecho a la reserva del puesto de trabajo en los casos en que proceda conforme al Estatuto. 2,1. Servicio activo. Se hallarán en situación de servicio activo quienes, conforme a la normativa de función pública dictada en desarrollo del presente estatuto, presten servicios en su condición de funcionarios públicos cualquiera que sea la administración u organismo público o entidad en el que se encuentren destinados y no les corresponda quedar en otra situación. Los funcionarios de carrera en situación de servicio activo gozan de todos los derechos inherentes a su condición de funcionarios y quedan sujetos a los deberes y responsabilidades derivados de la misma. Se regirán por las normas de este estatuto y por la normativa de función pública de la administración pública en que presten servicios. Art. 86 TREBEP. 2,2. Servicios especiales. A supuestos. Los funcionarios de carrera serán declarados en situación de servicios especiales. A cuando sean designados miembros del Gobierno o de los órganos de gobierno de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, miembros de las instituciones de la Unión Europea o de las organizaciones internacionales, o sean nombrados altos cargos de las citadas administraciones públicas o instituciones. B. Cuando sean autorizados para realizar una misión por periodo determinado superior a 6 meses en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional. C. Cuando sean nombrados para desempeñar puestos o cargos en organismos públicos o entidades dependientes o vinculados a las administraciones públicas que, de conformidad con lo que establezca la respectiva administración pública, estén asimilados en su rango administrativo a altos cargos. D. Cuando sean adscritos a los servicios del Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo, o destinados al Tribunal de Cuentas en los términos previstos en el artículo 93,3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril. E. Cuando accedan a la condición de diputado o senador de las Cortes Generales, o miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, si perciben retribuciones periódicas por la realización de la función. Aquellos que pierdan dicha condición por disolución de las correspondientes cámaras o terminación del mandato de las mismas, podrán permanecer en la situación de servicios especiales hasta su nueva constitución. F. Cuando se desempeñen cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva en las asambleas de las ciudades de Ceuta y Melilla y en las entidades locales, cuando se desempeñen responsabilidades de órganos superiores y directivos municipales, y cuando se desempeñen responsabilidades de miembros de los órganos locales para el conocimiento y la resolución de las reclamaciones económico-administrativas. G. Cuando sean designados para formar parte del Consejo General del Poder Judicial o de los consejos de justicia de las comunidades autónomas. H. Cuando sean elegidos o designados para formar parte de los órganos constitucionales o de los órganos estatutarios de las comunidades autónomas u otros cuya elección corresponda al Congreso de los Diputados, al Senado o a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.
Y cuando sean designados como personal eventual por ocupar puestos de trabajo con funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento político, y no opten por permanecer en la situación de servicio activo. J. Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones internacionales. K. Cuando sean designados asesores de los grupos parlamentarios de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. L. Cuando sean activados como reservistas voluntarios para prestar servicios en las Fuerzas Armadas. La declaración de esta situación procederá en todo caso, en los supuestos que se determinen en el Estatuto y en las leyes de función pública que se dicten en desarrollo del mismo. B. Condiciones. Quienes se encuentren en situación de servicios especiales, percibirán las retribuciones del puesto o cargo que desempeñen y no las que les correspondan como funcionarios de carrera, sin perjuicio del derecho a percibir los trienios que tengan reconocidos en cada momento. El tiempo que permanezcan en tal situación se les computará a efectos de ascensos, reconocimiento de trienios, promoción interna y derechos en el régimen de seguridad social que les sea de aplicación. No será de aplicación a los funcionarios públicos que, habiendo ingresado al servicio de las instituciones comunitarias europeas, o al de entidades y organismos asimilados, ejerciten el derecho de transferencia establecido en el Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas. C. Derecho al reingreso y otros derechos. Quienes se encuentren en situación de servicios especiales, tendrán derecho, al menos, a reingresar al servicio activo en la misma localidad, en las condiciones y con las retribuciones correspondientes a la categoría, nivel o escalón de la carrera consolidados, de acuerdo con el sistema de carrera administrativa vigente en la administración pública a la que pertenezcan. Tendrán, asimismo, los derechos que cada administración pública pueda establecer en función del cargo que haya originado el pase a la mencionada situación. En este sentido, las administraciones públicas velarán para que no haya menoscabo en el derecho a la carrera profesional de los funcionarios públicos que hayan sido nombrados altos cargos, miembros del Poder Judicial o de otros órganos constitucionales o estatutarios, o que hayan sido elegidos alcaldes, retribuidos y con dedicación exclusiva, presidentes de diputaciones o de cabildos o consejos insulares, diputados o senadores de las Cortes Generales y miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Como mínimo, estos funcionarios recibirán el mismo tratamiento en la consolidación del grado y conjunto de complementos que el que se establezca para quienes hayan sido directores generales y otros cargos superiores de la correspondiente administración pública. 2,3. Servicio en otras administraciones públicas. A esta materia dedica el TRBP su art. 88, según el cual los funcionarios de carrera que, en virtud de los procesos de transferencias o por los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, obtengan destino en una administración pública distinta, serán declarados en la situación de servicio en otras administraciones públicas. Se mantendrán en esa situación en el caso de que por disposición legal de la administración a la que acceden se integren como personal propio de ésta. Se contemplan varias posibilidades. A los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas se integran plenamente en la organización de la función pública de las mismas, hallándose en la situación de servicio activo en la función pública de la comunidad autónoma en la que se integran. Las comunidades autónomas, al proceder a esta integración de los funcionarios transferidos como funcionarios propios, respetarán el grupo o subgrupo del cuerpo o escala de procedencia, así como los derechos económicos inherentes a la posición en la carrera que tuviesen reconocido. Los funcionarios transferidos mantienen todos sus derechos en la administración pública de origen, como si se hallaran en servicio activo de acuerdo con lo establecido en los respectivos estatutos de autonomía. Se reconoce la igualdad entre todos los funcionarios propios de las comunidades autónomas, con independencia de su administración de procedencia. B. Los funcionarios de carrera en la situación de servicio en otras administraciones públicas que se encuentren en dicha situación, por haber obtenido un puesto de trabajo mediante los sistemas de provisión previstos en este estatuto,
se rigen por la legislación de la Administración en la que estén destinados de forma efectiva, y conservan su condición de funcionario de la Administración de origen y el derecho a participar en las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo que se efectúen por esta última. El tiempo de servicio en la Administración pública en la que estén destinados se les computará como de servicio activo en su cuerpo o escala de origen. C. Los funcionarios que reingresen al servicio activo en la Administración de origen, procedentes de la situación de servicio en otras administraciones públicas, obtendrán el reconocimiento profesional de los progresos alcanzados en el sistema de carrera profesional y sus efectos sobre la posición retributiva conforme al procedimiento previsto en los convenios de conferencia sectorial y demás instrumentos de colaboración que establecen medidas de movilidad interadministrativa, previstos en el artículo 84 del presente estatuto. En defecto de tales convenios o instrumentos de colaboración, el reconocimiento se realizará por la administración pública en la que se produzca el reingreso. 2,4. Excedencia. La excedencia es la interrupción temporal en el ejercicio de las funciones propias del funcionario público, y puede ser decidida voluntariamente o venir forzada por determinadas circunstancias. El TRBP regula los distintos supuestos en su art. 89. La excedencia de los funcionarios de carrera podrá adoptar las siguientes modalidades. A. Excedencia voluntaria por interés particular. B. Excedencia voluntaria por agrupación familiar. C. Excedencia por cuidado de familiares. D. Excedencia por razón de violencia de género. E. Excedencia por razón de violencia terrorista. 2.4,1. Excedencia voluntaria por interés particular. Los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las administraciones públicas durante un periodo mínimo de 5 años inmediatamente anteriores. No obstante, las leyes de función pública que se dicten en desarrollo del Estatuto podrán establecer una duración menor del periodo de prestación de servicios exigido para que el funcionario de carrera pueda solicitar la excedencia y se determinarán los periodos mínimos de permanencia en la misma. La concesión de excedencia voluntaria por interés particular quedará subordinada a las necesidades del servicio debidamente motivadas. No podrá declararse cuando al funcionario público se le instruya expediente disciplinario. Procederá a declarar de oficio la excedencia voluntaria por interés particular cuando finalizada la causa que determinó el pase a una situación distinta a la de servicio activo, se incumpla la obligación de solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo en que se determine reglamentariamente. Efectos. Quienes se encuentren en situación de excedencia por interés particular no devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de seguridad social que les sea de aplicación. 2.4,2. Excedencia voluntaria por agrupación familiar. Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar sin el requisito de haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las administraciones públicas durante el periodo establecido, a los funcionarios cuyo cónyuge resida en otra localidad, por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo, como funcionario de carrera, o como laboral fijo en cualquiera de las administraciones públicas, organismos públicos y entidades de derecho público dependientes o vinculados a ellas en los órganos constitucionales o del Poder Judicial y órganos similares de las comunidades autónomas, así como en la Unión Europea o en organizaciones internacionales. Efectos. Quienes se encuentren en situación de excedencia voluntaria por agrupación familiar no devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de seguridad social que les sea de aplicación. 2.4,3. Excedencias por cuidado de familiares. Los funcionarios de carrera tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a 3 años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción o acogimiento permanente o preadoptivo,
a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa. También tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a 3 años, para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad, no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida. Normas comunes. El período de excedencia será único por cada sujeto causante. Cuando un nuevo sujeto causante diera origen a una nueva excedencia, el inicio del período de la misma pondrá fin al que se viniera disfrutando. B. En el caso de que 2 funcionarios generasen el derecho a disfrutarla por el mismo sujeto causante, la Administración podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios. Efectos. El tiempo de permanencia en esta situación será computable a efectos de trienios, carrera y derechos en el régimen de seguridad social que sea de aplicación. El puesto de trabajo desempeñado se reservará, al menos durante 2 años. Transcurrido este periodo, dicha reserva lo será a un puesto en la misma localidad y de igual retribución. Los funcionarios en esta situación podrán participar en los cursos de formación que convoque la Administración. 2.4.4. Excedencia por razón de violencia de género para funcionarias. Las funcionarias víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma. Efectos. Durante los 6 primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñaran, siendo computable dicho período a efectos de antigüedad, carrera y derechos del régimen de seguridad social que sea de aplicación. Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran, se podrá prorrogar este periodo por 3 meses, con un máximo de 18, con idénticos efectos a los señalados anteriormente, a fin de garantizar la efectividad del derecho de protección de la víctima. Durante los 2 primeros meses de esta excedencia, la funcionaria tendrá derecho a percibir las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. 2.4.5. Excedencia por razón de violencia terrorista. Los funcionarios que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, así como los amenazados en los términos del artículo 5 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo, previo reconocimiento del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme, tendrán derecho a disfrutar de un periodo de excedencia en las mismas condiciones que las víctimas de violencia de género. Dicha excedencia será autorizada y mantenida en el tiempo en tanto que resulte necesaria para la protección y asistencia social integral de la persona a la que se concede, ya sea por razón de las secuelas provocadas por la acción terrorista, ya sea por la amenaza a la que se encuentra sometida, en los términos previstos reglamentariamente. 2.5. Suspensión de funciones. El funcionario declarado en la situación de suspensión quedará privado durante el tiempo de permanencia en la misma del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a la condición. La suspensión determinará la pérdida del puesto de trabajo cuando exceda de 6 meses. La suspensión firme se impondrá en virtud de sentencia dictada en causa criminal o en virtud de sanción disciplinaria. La suspensión firme por sanción disciplinaria no podrá exceder de 6 años. El funcionario declarado en la situación de suspensión de funciones no podrá prestar servicios en ninguna administración pública ni en los organismos públicos, agencias o entidades de derecho público dependientes o vinculadas a ellas durante el tiempo de cumplimiento de la pena o sanción. Podrá acordarse la suspensión de funciones con carácter provisional con ocasión de la tramitación de un procedimiento judicial o expediente disciplinario, en los términos establecidos en este estatuto. 3. Régimen disciplinario. 3.1. Introducción. Esta importante materia se regula, con carácter general en el título 7 del TREBP,
régimen disciplinario, que contiene los arts. 93 a 96, y que comienza estableciendo el alcance y límites de la responsabilidad disciplinaria, en su artículo 93. 1. Los funcionarios públicos y el personal laboral quedan sujetos al régimen disciplinario establecido en el presente título y en las normas que las leyes de función pública dicten en desarrollo de este estatuto. 2. Los funcionarios públicos o el personal laboral que indujeren a otros a la realización de actos o conductas constitutivos de falta disciplinaria incurrirán en la misma responsabilidad que estos. 3. Igualmente, incurrirán en responsabilidad los funcionarios públicos o personal laboral que encubrieren las faltas consumadas muy graves o graves, cuando de dichos actos se derive daño grave para la Administración o los ciudadanos. 4. El régimen disciplinario del personal laboral se regirá, en lo no previsto en el presente título, por la legislación laboral. 3,2. Principios del ejercicio de la potestad disciplinaria. Según el art. 94 TRBP, las administraciones públicas corregirán disciplinariamente las infracciones del personal a su servicio señalado en el artículo anterior, cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal que pudiera derivarse de tales infracciones. La potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con los siguientes principios. A principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones, a través de la predeterminación normativa o, en el caso del personal laboral, de los convenios colectivos. B. Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y de retroactividad de las favorables al presunto infractor. C. Principio de proporcionalidad, aplicable tanto a la clasificación de las infracciones y sanciones como a su aplicación. D. Principio de culpabilidad. E. Principio de presunción de inocencia. 3. Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indicios fundados de criminalidad, se suspenderá su tramitación poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal. Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a la Administración. 3,3. Tipos de faltas disciplinarias. Las faltas disciplinarias pueden ser muy graves, graves y leves según establece el art. 95 TRBP. Son faltas muy graves. A el incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos estatutos de autonomía de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de la función pública. B. Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo. C. El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que tienen encomendadas. D. La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos. E. La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función. F. La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por ley o clasificados como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento indebido. G. El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas. H. La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito. Y la desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que constituyan infracción manifiesta del ordenamiento jurídico. J. La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido para sí o para otro. K. La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales. L. La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.
M. El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga. N. El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad. Ñ. La incomparecencia injustificada en las comisiones de investigación de las Cortes Generales y de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. O. El acoso laboral. P. También serán faltas muy graves las que queden tipificadas como tales en ley de las Cortes Generales o de la Asamblea Legislativa de la correspondiente comunidad autónoma, o por los convenios colectivos en el caso de personal laboral. Las faltas graves serán establecidas por ley de las Cortes Generales o de la Asamblea Legislativa de la correspondiente comunidad autónoma, o por los convenios colectivos en el caso de personal laboral, atendiendo a las siguientes circunstancias. A. El grado en que se haya vulnerado la legalidad. B. La gravedad de los daños causados al interés público, patrimonio o bienes de la administración o de los ciudadanos. C. El descrédito para la imagen pública de la administración. Las leyes de función pública que se dicten en desarrollo del presente estatuto determinarán el régimen aplicable a las faltas leves, atendiendo a las anteriores circunstancias. 3,4. Sanciones. Por razón de las faltas cometidas podrán imponerse las siguientes sanciones. Art. 96 TREBEP. A. Separación del servicio de los funcionarios, que en el caso de los funcionarios interinos comportará la revocación de su nombramiento y que solo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves. B. Despido disciplinario del personal laboral, que solo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves y comportará la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las que desempeñaban. C. Suspensión firme de funciones o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral, con una duración máxima de 6 años. D. Traslado forzoso con o sin cambio de localidad de residencia, por el período que en cada caso se establezca. E. Demérito, que consistirá en la penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria. F. Apercibimiento. G. Cualquier otra que se establezca por ley. Procederá la readmisión del personal laboral fijo cuando sea declarado improcedente el despido acordado, como consecuencia de la incoación de un expediente disciplinario por la comisión de una falta muy grave. El alcance de cada sanción se establecerá teniendo en cuenta el grado de intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en la conducta, el daño al interés público, la reiteración o reincidencia así como el grado de participación. 3,5. Prescripción de las faltas y sanciones. El art. 97 TREBP establece la prescripción de ambas. 1. Las infracciones muy graves prescribirán a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves a los 6 meses. 2. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los 3 años, las impuestas por faltas graves a los 2 años y las impuestas por faltas leves al año. El plazo de prescripción de las faltas comenzará a contarse desde que se hubieran cometido, y desde el cese de su comisión cuando se trate de faltas continuadas. El de las sanciones, desde la firmeza de la resolución sancionadora. 3,6. Procedimiento disciplinario y medidas provisionales. El TREBP regula con carácter general el procedimiento disciplinario de los funcionarios públicos, en su art. 96, cuyo contenido analizamos. No podrá imponerse sanción por la comisión de faltas muy graves o graves, sino mediante el procedimiento previamente establecido. La imposición de sanciones por faltas leves se llevará a cabo por procedimiento sumario con audiencia al interesado. El procedimiento disciplinario que se establezca en el desarrollo de este estatuto se estructurará atendiendo a los principios de eficacia, celeridad y economía procesal, con pleno respeto a los derechos y garantías de defensa del presunto responsable. En el procedimiento quedará establecida la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándose a órganos distintos. Cuando así esté previsto en las normas que regulen los procedimientos sancionadores,
se podrá adoptar mediante resolución motivada medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer. Consideraciones sobre la suspensión provisional y la definitiva. La suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente disciplinario no podrá exceder de 6 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado. La suspensión provisional podrá acordarse también durante la tramitación de un procedimiento judicial y se mantendrá por el tiempo a que se extienda la prisión provisional u otras medidas decretadas por el juez que determinen la imposibilidad de desempeñar el puesto de trabajo. En este caso, si la suspensión provisional excediera de 6 meses, no supondrá pérdida del puesto de trabajo. El funcionario suspenso provisional tendrá derecho a percibir durante la suspensión las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. La suspensión provisional puede desembocar en definitiva o ser alzada sin más consecuencias. Cuando la suspensión provisional se eleva a definitiva, el funcionario deberá devolver lo percibido durante el tiempo de duración de aquella. Si la suspensión provisional no llegara a convertirse en sanción definitiva, la Administración deberá restituir al funcionario la diferencia entre los haberes realmente percibidos y los que hubiera debido percibir si se hubiera encontrado con plenitud de derechos. El tiempo de permanencia en suspensión provisional será de abono para el cumplimiento de la suspensión firme. Cuando la suspensión no sea declarada firme, el tiempo de duración de la misma se computará como de servicio activo, debiendo acordarse la inmediata reincorporación del funcionario a su puesto de trabajo, con reconocimiento de todos los derechos económicos y demás que procedan desde la fecha de suspensión. 3,7. Especialidades del régimen disciplinario en la función pública local. La LBRL regula algunos extremos de esta materia en su art. 92 bis, concretamente en sus incisos 10 y 11, referidos principalmente a determinar los órganos competentes para la incoación del expediente, su instrucción y la imposición de sanciones. 3.7,1. Incoación e instrucción. 10. Son órganos competentes para la incoación de expedientes disciplinarios a los funcionarios de administración local, con habilitación de carácter nacional los siguientes. A. El órgano correspondiente de la corporación donde el funcionario hubiera cometido los hechos que se le imputan, cuando pudieran ser constitutivos de falta leve. B. La comunidad autónoma respecto a funcionarios de corporaciones locales en su ámbito territorial, salvo cuando los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de faltas muy graves tipificadas en la normativa básica estatal. C. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas cuando los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de faltas muy graves, tipificadas en la normativa básica estatal. El órgano competente para acordar la incoación del expediente lo será también para nombrar instructor del mismo y decretar o alzar la suspensión provisional del expedientado, así como para instruir diligencias previas antes de decidir sobre tal incoación. La instrucción del expediente se efectuará por un funcionario de carrera de cualquiera de los cuerpos o escalas del subgrupo A1 de titulación, incluida la escala de funcionarios con habilitación de carácter nacional, que cuente con conocimientos en la materia a la que se refiera la infracción. 3.7,2. Imposición de sanciones. 11. Son órganos competentes para la imposición de sanciones disciplinarias a los funcionarios de administración local, con habilitación de carácter nacional los siguientes. A. El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, cuando la sanción que recaiga sea por falta muy grave, tipificada en la normativa básica estatal. B. La comunidad autónoma cuando se trate de imponer sanciones de suspensión de funciones y destitución, no comprendidas en el párrafo anterior. C. El órgano local competente cuando se trate de imponer sanciones por faltas leves. La sanción impuesta se ejecutará en sus propios términos, aun cuando en el momento de la ejecución, el funcionario se encontrara ocupando un puesto distinto a aquel en el que se produjeron los hechos que dieron lugar a la sanción. La sanción de destitución implicará la pérdida del puesto de trabajo,
con la prohibición de obtener destino en la misma corporación en la que tuvo lugar la sanción, en el plazo que se fije con el máximo de 6 años para las faltas muy graves y de 3 años para las faltas graves. La sanción de suspensión de funciones tendrá una duración máxima de 6 años para las faltas muy graves y de 3 años para las faltas graves. 4. Incompatibilidades. Actualmente, las incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas se regulan por la Ley 53/1984, de 26 de diciembre de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, LIPSAS o Ley de Incompatibilidades en adelante. Según establece su propia disposición final primera, las normas de esta ley se considerarán bases del régimen estatutario de la función pública, dictadas al amparo del artículo 149,1-18 de la Constitución, a excepción de artículo 17,1 disposición adicional quinta y disposición transitoria séptima. Para desarrollar esta ley se aprobó el Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal al servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los entes, organismos y empresas dependientes. 4,1. Ámbito de aplicación. La Ley 53/1984, de 26 de diciembre de incompatibilidades es de aplicación a el personal civil y militar al servicio de la Administración del Estado y de sus organismos públicos. b. El personal al servicio de las administraciones de las comunidades autónomas y de los organismos de ellas dependientes, así como de sus asambleas legislativas y órganos institucionales. c. El personal al servicio de las corporaciones locales y de los organismos de ellas dependientes. d. El personal al servicio de entes y organismos públicos exceptuados de la aplicación de la Ley de Entidades Estatales Autónomas. e. El personal que desempeñe funciones públicas y perciba sus retribuciones mediante arancel. f. El personal al servicio de la Seguridad Social, de sus entidades gestoras y de cualquier otra entidad u organismo de la misma. g. El personal al servicio de entidades, corporaciones de derecho público, fundaciones y consorcios cuyos presupuestos se doten ordinariamente en más de un 50% con subvenciones u otros ingresos procedentes de las administraciones públicas. h. El personal que preste servicios en empresas en que la participación del capital, directa o indirectamente de las administraciones públicas, sea superior al 50%. y el personal al servicio del Banco de España y de las instituciones financieras públicas. j. El restante personal al que resulte de aplicación el régimen estatutario de los funcionarios públicos. En el ámbito delimitado en el listado anterior se entiende incluido todo el personal, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo, funcionarial o laboral. 4,2. Principios generales. Vienen enunciados en el art. 1. LIPSAS. El personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta ley no podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público salvo en los supuestos previstos en la misma. A los solos efectos de esta ley se considerará actividad en el sector público la desarrollada por los miembros efectivos de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, por los altos cargos y restante personal de los órganos constitucionales y de todas las administraciones públicas, incluida la Administración de Justicia, y de los entes, organismos y empresas de ellas dependientes, entendiéndose comprendidas las entidades colaboradoras y las concertadas de la Seguridad Social en la prestación sanitaria. Además, no se podrá percibir, salvo en los supuestos previstos en ella, más de una remuneración con cargo a los presupuestos de las administraciones públicas y de los entes, organismos y empresas de ellas dependientes, o con cargo a los de los órganos constitucionales, o que resulte de la aplicación de arancel ni ejercer opción por percepciones correspondiente a puestos incompatibles. En cualquier caso, el desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación de la LIPSAS
será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia. 4,3. El régimen de las incompatibilidades. Como vemos, esta ley declara, con carácter general, la incompatibilidad de un cargo en la administración con cualquier otro que pueda menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia. No obstante, establece algunos supuestos de compatibilidad con otras actividades, si bien de forma muy restrictiva, distinguiendo entre segundas ocupaciones públicas y privadas. 4.3,1. Actividades públicas. A normas comunes. El personal comprendido en el ámbito de aplicación de la ley solo podrá desempeñar un segundo puesto de trabajo o actividad en el sector público en los supuestos previstos en la misma para las funciones docente y sanitaria y en los que, por razón de interés público, se determinen por el Consejo de Ministros, mediante Real Decreto, u órgano de gobierno de la comunidad autónoma, en el ámbito de sus respectivas competencias. En este último supuesto, la actividad solo podrá prestarse en régimen laboral, a tiempo parcial y con duración determinada, en las condiciones establecidas por la legislación laboral. Para el ejercicio de la segunda actividad, será indispensable la previa y expresa autorización de compatibilidad, que no supondrá modificación de jornada de trabajo y horario de los dos puestos y que se condiciona a su estricto cumplimiento en ambos. En todo caso, la autorización de compatibilidad se efectuará en razón del interés público. Será requisito necesario para autorizar la compatibilidad de actividades públicas el que la cantidad total percibida por ambos puestos o actividades no supere la remuneración prevista en los presupuestos generales del Estado para el cargo de director general, ni supere la correspondiente al principal, estimada en régimen de dedicación ordinaria, incrementada en un 30% para los funcionarios del Grupo A o personal de nivel equivalente, un 35% para los funcionarios del Grupo B o personal de nivel equivalente, un 40% para los funcionarios del Grupo C o personal de nivel equivalente, un 45% para los funcionarios del Grupo D o personal de nivel equivalente, un 50% para los funcionarios del Grupo E o personal de nivel equivalente. La superación de estos límites en cómputo anual requiere en cada caso acuerdo expreso del Gobierno, órgano competente de las comunidades autónomas o pleno de las corporaciones locales, en base a razones de especial interés para el servicio. Los servicios prestados en el segundo puesto o actividad no se computarán a efectos de trienios ni de derechos pasivos, pudiendo suspenderse la cotización a este último efecto. Las pagas extraordinarias, así como las prestaciones de carácter familiar, solo podrán percibirse por uno de los puestos, cualquiera que sea su naturaleza. Quienes accedan por cualquier título a un nuevo puesto del sector público que resulte incompatible con el que vinieran desempeñando, habrán de optar por uno de ellos dentro del plazo de toma de posesión. Art. 10 LIPSAS. A falta de opción en el plazo señalado, se entenderá que optan por el nuevo puesto, pasando a la situación de excedencia voluntaria en los que vinieran desempeñando. Si se tratara de puestos susceptibles de compatibilidad, deberán instar autorización en los 10 primeros días del plazo de toma de posesión, entendiéndose este prorrogado en tanto recae resolución. B. Compatibilidad con cargos selectivos. Se podrán compatibilizar las actividades públicas con el desempeño de los cargos selectivos siguientes. Art. 5 LIPSAS. A miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, salvo que perciban retribuciones periódicas por el desempeño de la función, o que por las mismas se establezca la incompatibilidad. B. Miembros de las corporaciones locales, salvo que desempeñen en las mismas cargos retribuidos en régimen de dedicación exclusiva. En estos supuestos solo podrá percibirse la retribución correspondiente a una de las dos actividades, sin perjuicio de las dietas, indemnizaciones o asistencias que correspondan por la otra. C. Compatibilidad con actividades de investigación de carácter no permanente,
o de asesoramiento científico o técnico. Según el art. 6 LIPSAS, excepcionalmente podrá autorizarse al personal incluido en el ámbito de esta ley la compatibilidad para el ejercicio de actividades de investigación de carácter no permanente, o de asesoramiento científico o técnico en supuestos concretos, que no correspondan a las funciones del personal adscrito a las respectivas administraciones públicas. Dicha excepción se acreditará por la asignación del encargo en concurso público, o por requerir especiales calificaciones que solo ostenten personas afectadas por el ámbito de aplicación de esta ley. El personal investigador al servicio de los organismos públicos de investigación, de las universidades públicas y de otras entidades de investigación dependientes de las administraciones públicas, podrá ser autorizado a prestar servicios en sociedades creadas o participadas por los mismos en los términos legalmente establecidos. 4.3.2. Actividades privadas. La ley solo pormenoriza los supuestos de incompatibilidad, por lo que serán compatibles las actividades privadas no incursas en los citados motivos. Así, su art. 11 establece de forma general, que acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1,3 LIPSAS, el personal comprendido en su ámbito de aplicación no podrá ejercer por sí o mediante sustitución actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sean por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de entidades o particulares que se relacionen directamente con las que desarrolle el departamento, organismo o entidad donde estuviera destinado. Se exceptúan de dicha prohibición las actividades particulares que, en ejercicio de un derecho legalmente reconocido, realicen para sí los directamente interesados. Además de esta incompatibilidad material, el art. 12 determina que en todo caso, el personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta ley no podrá ejercer las actividades siguientes. A el desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de entidades o particulares, en los asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido en los 2 últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público. Se incluyen en especial en esta incompatibilidad las actividades profesionales prestadas a personas a quienes se esté obligado a atender en el desempeño del puesto público. B. La pertenencia a consejos de administración u órganos rectores de empresas o entidades privadas, siempre que la actividad de las mismas esté directamente relacionada con las que gestione el departamento, organismo o entidad en que preste sus servicios el personal afectado. C. El desempeño por sí o por persona interpuesta de cargos de todo orden en empresas o sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o administradoras de monopolios, o con participación o aval del sector público, cualquiera que sea la configuración jurídica de aquellas. D. La participación superior al 10% en el capital de las empresas o sociedades a que se refiere el párrafo anterior. Las actividades privadas que correspondan a puestos de trabajo que requieran la presencia efectiva del interesado durante un horario igual o superior a la mitad de la jornada semanal ordinaria de trabajo en las administraciones públicas, solo podrán autorizarse cuando la actividad pública sea una de las enunciadas en esta ley como de prestación a tiempo parcial. No podrá reconocerse compatibilidad alguna para actividades privadas a quienes se les hubiera autorizado la compatibilidad para un segundo puesto o actividad públicos, siempre que la suma de jornadas de ambos sea igual o superior a la máxima en las administraciones públicas. Art. 13 LIPSAS. El ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de las administraciones públicas requerirá el previo reconocimiento de compatibilidad. La resolución motivada reconociendo la compatibilidad o declarando la incompatibilidad, que se dictará en el plazo de 2 meses, corresponde al Ministerio de la Presidencia, a propuesta del subsecretario del departamento correspondiente, al órgano competente de la comunidad autónoma o al pleno de la corporación local, previo informe, en su caso, de los directores de los organismos, entes y empresas públicas. Los reconocimientos de compatibilidad no podrán modificar la jornada de trabajo y horario del interesado,
y quedarán automáticamente sin efecto en caso de cambio de puesto en el sector público. Quienes se hallen autorizados para el desempeño de un segundo puesto o actividad públicos, deberán instar el reconocimiento de compatibilidad con ambos. Art. 14 LIPSAS. Y como broche de cierre a este capítulo, el Art. 15 LIPSAS advierte que el personal a que se refiere esta ley no podrá invocar o hacer uso de su condición pública para el ejercicio de actividad mercantil, industrial o profesional. 4,4. Disposiciones comunes. Según el Art. 16 LIPSAS, no podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad al personal funcionario, al personal eventual y al personal laboral cuando las retribuciones complementarias que tengan derecho a percibir según el apartado B del artículo 24 TRP, es decir, retribuciones complementarias, incluyan el factor de incompatibilidad al retribuido por arancel y al personal directivo, incluido el sujeto a la relación laboral de carácter especial de alta dirección. A estos efectos, la dedicación del profesorado universitario a tiempo completo tiene la consideración de especial dedicación. Se exceptúan de esta prohibición las autorizaciones de compatibilidad para ejercer como profesor universitario asociado, así como para realizar las actividades de investigación o asesoramiento ya vistas en el Art. 6. Salvo para el personal docente universitario a tiempo completo. Asimismo, por excepción y sin perjuicio de las limitaciones establecidas en los artículos 10, 11, 12 y 13 LIPSAS, podrá reconocerse compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas al personal que desempeñe puestos de trabajo que comporten la percepción de complementos específicos, o concepto equiparable, cuya cuantía no supere el 30% de su retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad. Quedan exceptuadas del régimen de incompatibilidades las siguientes actividades. Art. 19 LIPSAS. A las derivadas de la administración del patrimonio personal o familiar. B. La dirección de seminarios o el dictado de cursos o conferencias en centros oficiales, destinados a la formación de funcionarios o profesorado, cuando tengan carácter permanente o habitual ni supongan más de 75 horas al año, así como la preparación para el acceso a la función pública en los casos y forma que reglamentariamente se determine. C. La participación en tribunales calificadores de pruebas selectivas para ingreso en las administraciones públicas. D. La participación del personal docente en exámenes, pruebas o evaluaciones distintas de las que habitualmente les correspondan, en la forma reglamentariamente establecida. E. El ejercicio del cargo de presidente, vocal o miembro de juntas rectoras de mutualidades o patronatos de funcionarios, siempre que no sea retribuido. F. La producción y creación literaria, artística, científica y técnica, así como las publicaciones derivadas de aquellas, siempre que no se originen como consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios. G. La participación ocasional en coloquios y programas en cualquier medio de comunicación social. H. La colaboración y la asistencia ocasional a congresos, seminarios, conferencias o cursos de carácter profesional. Para terminar, según el Art. 20 LIPSAS, el incumplimiento del deber de abstenerse en la realización de actividades incompatibles constituye falta muy grave, sin perjuicio de la ejecutividad de la incompatibilidad en que se haya incurrido, y falta grave el incumplimiento de cualquier otra norma sobre plazos o procedimiento. El ejercicio de cualquier actividad compatible no servirá de excusa al deber de residencia, a la asistencia al lugar de trabajo que requiera su puesto o cargo, ni al atraso, negligencia o descuido en el desempeño de los mismos. Las correspondientes faltas serán calificadas y sancionadas conforme a las normas que se contengan en el régimen disciplinario aplicable, quedando automáticamente revocada la autorización o reconocimiento de compatibilidad si en la resolución correspondiente se califica de falta grave o muy grave. Los órganos a los que competa la dirección, inspección o jefatura de los diversos servicios cuidarán bajo su responsabilidad de prevenir o corregir, en su caso, las incompatibilidades en que pueda incurrir el personal.
Corresponde a la Inspección General de Servicios de la Administración Pública, además de su posible intervención directa, la coordinación e impulso de la actuación de los órganos de inspección mencionados en materia de incompatibilidades, dentro del ámbito de la Administración del Estado, sin perjuicio de una recíproca y adecuada colaboración con las inspecciones o unidades de personal correspondiente de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales. 5. El personal laboral. Como se ha visto, el TRBP establece en su primer artículo que tiene por objeto establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito de aplicación, y que asimismo tiene por objeto determinar las normas aplicables al personal laboral, al servicio de las administraciones públicas. A este personal dedica entre sus primeros artículos el art. 7. Normativa aplicable al personal laboral, con este tenor. El personal laboral al servicio de las administraciones públicas se rige, además de por la legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos de este estatuto que así lo dispongan. No obstante, en materia de permisos de nacimiento o adopción del progenitor diferente de la madre biológica y lactancia, el personal laboral al servicio de las administraciones públicas se regirá por lo previsto en el presente estatuto, no siendo de aplicación a este personal. Por tanto, las previsiones del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores sobre las suspensiones de los contratos de trabajo que en su caso corresponderían por los mismos supuestos de hecho. Es personal laboral, art. 11 TRBP, el que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las administraciones públicas. En función de la duración del contrato, este podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal. Las leyes de función pública que se dicten en desarrollo de este estatuto establecerán los criterios para la determinación de los puestos de trabajo que pueden ser desempeñados por personal laboral, respetando en todo caso lo establecido en el artículo 9,2. El art. 13,4 TRBP añade que cuando el personal directivo reúna la condición de personal laboral, estará sometido a la relación laboral de carácter especial de alta dirección. Una lectura somera del TRBP permite comprobar cómo en cada materia, el legislador ha dispuesto lo que corresponde en cada caso en lo referido al personal laboral. Sin entrar en todas y cada una de estas disposiciones, a las que se debe aludir al analizar cada materia, sí podemos enunciar un precepto importante, referido a la negociación colectiva, representación y participación del personal laboral, el art. 32, a cuyo tenor. 1. La negociación colectiva, representación y participación de los empleados públicos con contrato laboral, se regirá por la legislación laboral, sin perjuicio de los preceptos de este capítulo que expresamente les son de aplicación. 2. Se garantiza el cumplimiento de los convenios colectivos y acuerdos que afecten al personal laboral, salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las administraciones públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de convenios colectivos o acuerdos ya firmados en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público. En este supuesto, las administraciones públicas deberán informar a las organizaciones sindicales de las causas de la suspensión o modificación. A los efectos de los previsto en este apartado, se entenderá, entre otras, que concurre causa grave de interés público derivada de la alteración sustancial de las circunstancias económicas, cuando las administraciones públicas deban adoptar medidas o planes de ajuste, de reequilibrio de las cuentas públicas, o de carácter económico-financiero, para asegurar la estabilidad presupuestaria o la corrección del déficit público. Por su parte, en lo referido a las corporaciones locales, es muy escueta la normativa sobre el personal laboral. Apenas el artículo 103 de la LRBRL y el 103 bis que se añadió en la reforma operada por la LRSAL y el 177 TRRL. Artículo 103 LBRL.
El personal laboral será seleccionado por la propia corporación, ateniéndose, en todo caso, a lo dispuesto en el artículo 91 y con el máximo respeto al principio de igualdad de oportunidades de cuantos reúnan los requisitos exigidos. Artículo 103 bis LBRL. Masa salarial del personal laboral del sector público local. 1. Las corporaciones locales aprobarán anualmente la masa salarial del personal laboral del sector público local, respetando los límites y las condiciones que se establezcan con carácter básico en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. 2. La aprobación indicada en el apartado anterior comprenderá la referente a la propia entidad local, organismos, entidades públicas empresariales y demás entes públicos y sociedades mercantiles locales de ella dependientes, así como las de los consorcios adscritos a la misma, en virtud de lo previsto en la legislación básica de régimen jurídico de las administraciones públicas y de las fundaciones en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias. A. Que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de las entidades citadas en este apartado. B. Que su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50% por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades. 3. La masa salarial aprobada será publicada en la sede electrónica de la corporación y en el Boletín Oficial de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial en el plazo de 20 días. Por su parte, el artículo 177 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, añade que 1. La selección del personal laboral se rige por lo establecido en el artículo 103 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 2. La contratación laboral puede ser por tiempo indefinido, de duración determinada, a tiempo parcial y demás modalidades previstas en la legislación laboral. El régimen de tales relaciones será, en su integridad, el establecido en las normas de derecho laboral. 3. Será nulo el contrato laboral por tiempo indefinido celebrado por una entidad local con persona incursa en alguna de las causas de incapacidad específica que sean de aplicación a los funcionarios y al personal interino.